¿En serio? Se lo juro. Para que veas, chicos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La magia es una actividad que desde inmemoriales ha tenido un lugar importante en la humanidad, desde la sanación, la adivinación, la guerra, el amor, hasta el mero entretenimiento. Hoy estamos aquí para hablar de una magia singular y oscura, de una magia que no sana, ayuda o entretiene a otros, sino que perjudica, daña y Ahora. ¿Cuál es? una magia negra que utiliza artilugios institucionales, una magia que desaparece enfrente de nosotros sumas de dinero asombrosas y la reaparece en los bolsillos de estos magos, estafadores y corruptos. La noticia es que también estamos hoy aquí reunidos, que 3 investigadores y los artífices de la búsqueda de la información descubrieron el truco y pudieron exhibir a los productos en cuestión. La Universidad de la Comunicación, como institución comprometida con la comunicación social en nuestro país, se complace en albergar la presentación del libro La estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, y se enorgullece de tener en casa a tan reconocidas personalidades, individuos que ejercen la comunicación desde sus muy diversas trincheras para el cambio social. María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Daniel Moreno, director de Animal Político. Diego Luna, actor y director. Y los autores del libro, Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste. Sean todas y todos bienvenidos. Pues bienvenidos todos, muchas gracias por estar hoy en la presentación del libro de La estafa maestra. La verdad nos da mucho gusto que esté el auditorio lleno. Sabemos que hay aquí no solo lectores, que por supuesto es lo más importante, sino además periodistas, y me da particularmente gusto porque este es el libro de 3 periodistas a los que les tengo particular cariño y sobre todo respeto. 3 periodistas que durante meses, ya lo contarán ellos, pero durante meses, créanme, hicieron un trabajo impecable de investigación, y una investigación pues que no solo publicamos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción, sino además ahora pues es un libro que, por cierto, se vende ahí atrás por si a alguien se le ocurre, pues se les antoja la compra del libro, se los agradeceremos mucho. Pero de veras, muchas gracias por estar con nosotros. Si les parece, yo sé que es un tema nunca sencillo, un tema denso, pero quisiéramos pues dedicarle esta presentación a Salomón, a Marco y a Daniel, 3 jóvenes asesinados en Guadalajara, 3 estudiantes de cine, pues que estuvieron en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, como dicen las autoridades, y para nosotros este es un tema fundamental. En estos momentos se está marchando jóvenes allá en Guadalajara por este tema, y bueno, simbólicamente, si están todos de acuerdo, pues nosotros estamos también marchando con ellos. Les decía que vamos directo a la presentación. Tenemos, déjenme decirles, primero que nada, por supuesto, los 3 autores. Hasta allá está Miriam Castillo, ella trabaja en Mexicanos contra la Corrupción. Después está Nayeli Roldán, de Animal Político. Del otro lado tenemos a nuestra cuota gachupina, a Manuel Ureste. Queremos darle un agradecimiento especial a 2 invitados muy importantes, y explico las razones. Primero, por supuesto, María Amparo Casar, ella es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y coautora del libro. Fue abuela hace una semana.
Bueno, además Gracias por ese aplauso. además de estar en Mexicanos y de haber escrito el epílogo, María Amparo es sin duda de la gente que más ha trabajado el tema de corrupción y por eso nos parecía particularmente importante que estuviera hoy con nosotros. Y del otro lado, bueno, obviamente Diego Luna, primero que nada le aplaudimos. Déjenme explicar que Diego no está aquí por su trabajo actoral, al que sin duda todos respetamos. Es decir, es un ciudadano decidido a ejercer su ciudadanía, que es la definición de animal político que nosotros instrumentamos todos los días en nuestro trabajo. Diego ha decidido en su trabajo cotidiano, pero sobre todo en su vida cotidiana, no dejar que otros decidan por él, sino él ha tomado la decisión de hacer algo por este país, de utilizar además su fama y su prestigio que muchos otros cuidan tanto para enfrentar la corrupción, para denunciar la violencia, y por eso para nosotros es muy, muy importante que Diego esté aquí. Es un animal político. Muchísimas gracias, Diego. Y para que no se ofenda, María Amparo, y también es un mexicano contra la corrupción. ¿No? Está bien. Si les parece, empecemos con María Amparo. Por favor, María Amparo. Muy bien. Todos tuyos. Me tocas la campana cuando me toque. Muchas gracias por estar aquí. Es realmente rendir un homenaje a estos tres periodistas. Creo que es más que merecido. Yo no quiero entrar a reseñar la estafa maestra, porque creo que a estas alturas ya es nacional e internacionalmente famosa, entre otras cosas, pero no solo por eso, porque ha sido merecedora del premio Ortega y Gasset. Muchas felicidades a los autores. Creo que ya sabemos de qué va esta historia, que al menos debería de avergonzar a nuestro gobierno, a nuestra clase política, pero que no parece haberles provocado nada más que indolencia. O sea, que no los ha afectado, no los ha conmovido, ni mucho menos, que es lo más preocupante, los ha movido a la acción. Prefiero entonces hablar de otras dos cosas. En primerísimo lugar, de los autores, de Nayeli, de Manuel, de mi colega Miriam, a quienes felicito por haber develado no un acto de corrupción, sino una red de delincuentes y un modus operandi que da sustento a quienes pensamos que la corrupción y la impunidad en México son sistémicas, pero no son inevitables, y por eso trabajamos todos juntos. En segundo lugar, quiero hablar de la gravedad del fenómeno que revela su investigación, gravedad que se resume en lo que yo llamaría el dolo, esto es, la comisión de un delito a sabiendas de su ilicitud, una conducta que se caracteriza por la voluntad maliciosa de engañar y de incumplir una obligación contraída con los ciudadanos, engañar a un montón de gente e incumplir con el mandato de usar los recursos públicos para los fines a los que originalmente estaban destinados. De los autores quiero decir que me gustaría llamarlos los espeleólogos del periodismo. La espeleología, como ustedes saben, se puso de moda hace un tiempo, que entonces yo no conocía ni la palabra, es una ciencia cuyo objeto es la exploración y el estudio de las cavidades subterráneas, cuevas, cavernas, grutas, abismos, y creo que tenemos muchas de ellas en el sistema político mexicano. Eso es lo que hacen Nayeli, Manuel y Miriam. Estudian la morfología de las cavidades naturales del subsuelo político de nuestro país. Investigan su topografía y nos muestran un catálogo de todo tipo de descubrimientos subterráneos. Podemos distinguir varios tipos de espeleología, según el tipo de cavidad en que se desarrollan sus expertos, y en el caso de la estafa maestra, la gruta en la que se adentran ellos es la del desvío de recursos públicos, pero las cavernas son muchas. Menciono 5. Las dependencias gubernamentales, que vaya y
pase, pues ya sabemos cómo se las gastan, nos tienen acostumbrados a ellas. Las universidades públicas, y aquí no puedo decir ni vaya ni pase, son los centros del saber, los que inculcan el conocimiento, los que forman a los funcionarios públicos, los que con su espíritu hablan por nuestra raza. La tercera caverna son las empresas que siempre están prestas a criticar a los políticos corruptos, pero un día se alían con ellos y descubren que es un negocio muy jugoso, la crítica desaparece. 4, las instituciones de procuración de justicia, que están ahí para castigar, pero que en realidad lo que hacen o lo que les gusta hacer es encubrir. Y 5, el Congreso, que hace leyes para evitar la corrupción, pero que siempre se cuidan de poner excepciones para que cuando les toque puedan robar, para hacer honor a la muy mexicana y popular frase de echa la ley, echa la trampa. De todo esto nos habla la estafa maestra. La metáfora de la espeleología tiene otra arista que quiero mencionar. Es una práctica peligrosa, muy peligrosa. Todo comienza con adentrarse por primera vez en una cueva, rápidamente te vas dando cuenta de cosas concretas. De un lado, es claro que no te puedes meter solo en una cavidad, necesitas ir con otros, quizá porque la misma oscuridad sobrecoge de tal manera que uno se asusta de lo que hay un poco más adelante. Por eso, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, por eso Daniel Moreno y Salvador Camarena quieren y los han acompañado en esta y muchas otras aventuras. A ellos también, muchas gracias. Y no te puedes meter solo, te tienes que meter con otros, no solamente por la obscuridad, porque uno se asusta de lo que hay un poco más adelante. Las condiciones de exploración son muy duras, hay que trabajar en ambientes escabrosos, con corrientes de agua subterráneas que los pueden arrastrar y muchas veces los arrastran, en temperaturas gélidas que hacen más difícil la progresión o que pueden crecer súbitamente esas aguas debido a las tormentas en el exterior, que también las padecen, y que los pueden dejar aislados y sin oxígeno. Pues así, los periodistas tienen que meterse a zonas remotas, desconocidas, inhóspitas, en ocasiones tomadas por el crimen organizado. Y cuando terminan esa caverna, pasan a otras cavernas que no son tan peligrosas por sus condiciones físicas, pero que los expone a amenazas de otro tipo. Son las dependencias públicas y quienes las dirigen que los denostan, los acusan y hasta los intimidan. Son las empresas y sus dueños que se escabullen y cuando son descubiertos niegan, esconden, buscan e intentan sobornar y también amedrentar. Igual que los espeleólogos, los periodistas conocen de la importancia que tiene el tema de la luz. Si se pudiese llevar algo más de luz que ilumine todo lo que se abre ante ti, serías muy feliz, dicen los espeleólogos. Y nuestros periodistas arrojaron luz, pero a diferencia de los espeleólogos, no quedaron impresionados por la belleza de los descubrimientos, sino por la vileza de los que habitan esas cavernas que ellos visitan por nosotros. Te da la sensación de que puedes llegar un poco más allá, buscas otras cuevas, otros agujeros donde entrar y al poco de haber recorrido todo este tramo descubres, no sin cierto temor, que aparece un negro pozo que te impide seguir avanzando. Un negro pozo del que no puedes ver el fondo, es el pozo de la impunidad en la que vive México. Los que no somos periodistas, pero que nos beneficiamos de la gente que practica el espeleo periodístico, tenemos la fortuna de encontrarnos al final del camino con un libro que nos abre los ojos. Nos meten en el mundo de la fotografía subterránea de la corrupción y de la impunidad, nos dan la oportunidad de movernos en los peligrosos ambientes en los que se mueven ellos y además sin correr riesgo. Por eso también muchas gracias a los tres. Por eso creo que les debemos algo más que leerlos, les debemos no quedar en la indolencia como los actores de la estafa maestra. La otra parte, más allá de los autores, para la que me queda poquito tiempo, es la del dolo que les decía, ¿sí? La de la comisión de delitos a sabiendas de su ilicitud. Me tomé la molestia de consultar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas. En sus investigaciones, en los 6 capítulos que hay allí, conté al menos 14 delitos, sin contar
porque sí lo mencionan, pero sin contar la corrupción por omisión. No los enumero, porque me pega Daniel, no los enumero, pero se presume la comisión de al menos 48% de los delitos y faltas administrativas que están tipificados en una sola investigación, bueno, en un conjunto de investigaciones sobre el mismo tema. 48% de los delitos tipificados están cometidos o presuntamente cometidos, para que no nos acusen de difamación, ¿te acusaron, no? De calumnia. Y un último apunte, no pueden acusarnos a ellos, como a muchos otros, de politizar la justicia. Por eso nuestros autores, creo, son los mejores jueces. Juzgan sin juzgar, sí, juzgan sin juzgar, y le digo a Miriam, porque es mi colega, que ante ese juicio sin juzgar le robo lo que será el próximo título plagiado de ella, de uno de sus capítulos, que es "Estamos frente a un Estado indulgente". Así lo pone ella cuando habla de la cruzada contra el hambre. Finalmente, les digo que hay un último delito que se les pasó, al que no se refieren. Para engañarnos, hace años que los gobiernos nos espetan todos los días que están comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y nos dicen, como muestra de ello, como muestra de su compromiso, que dedican cada vez más recursos para erradicarla, y en efecto yo tengo que decir que sí, hoy dedican entre la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia, la Unidad Anticorrupción de la PGR y el Tribunal de Justicia Administrativa la friolera de 6.919 millones de pesos para combatir la corrupción. Pesos, por cierto, muy mal gastados, hemos caído 52 lugares en el índice de corrupción. Pesos que no superan ni siquiera lo que nuestros autores lograron demostrar en su estudio. Malgastan el dinero, y eso también es un delito. ¿Qué no harían, pregunto yo, los periodistas serios de este país, todos aquellos que no pueden, como los que están aquí enfrente de ustedes, practicar bien su profesión tan necesaria en este país con ese dinero? ¿Qué no harían si ese sueldo se les pagara para convertir a nuestros periodistas en los ministerios públicos de este país? Ellos les demuestran todos los días que sí se puede investigar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Amparo. Qué bueno que no te pusiste a enumerar los delitos, porque terminas y tienes otro nieto. ¿No? Me la voy a cobrar, ¿eh? Bueno, vamos por favor, Diego. ¿Qué nos cuentas? A ver, bueno, primero buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Qué increíble que haya casa llena para hablar de la estafa maestra. Eso habla de que este país está cambiando, da gusto. Y ojalá esto se amplifique y nos ayuden todos los que están aquí por parte de los medios para que de verdad esto no se quede en la Roma, no se quede en la Ciudad de México, se comparta dentro y fuera del país y podamos pues sí, celebrar el trabajo de esta investigación y de estos periodistas. Cuando Daniel me llamó para venir, bueno, ni me llamó, me tuiteó, hay que decirlo, porque aquí el menos millennial soy yo. Me tuiteó para estar aquí, fue directo el mensaje, no lo mandó a todos sus seguidores, sino ahorita lo estarían troleando, pero me mandó en bien poquitos caracteres que sí podía venir, y yo lo primero que dije fue que sí. Soy fan del trabajo de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción, y me sumé inmediatamente, ¿no? Además, ahorita que hay un debate tan absurdo, que yo ni llamaría debate en las redes, nada más hay una cacofonía ahí absurda, tirándole pestes a los que están haciendo bien las cosas, donde los candidatos deciden ignorar estos esfuerzos de la sociedad civil, otros dicen que esto es nada más una expresión fifí, pero el caso es que no están dándole justo valor a lo que hoy está pasando, ¿no? Y yo sí agradezco
los esfuerzos tanto de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción, de los autores de este libro y de todos los demás que están haciendo algo para que la corrupción deje de ser el principal problema de este país y podamos dar un paso adelante. Yo de chavito crecí en una familia pues que se podría considerar liberal, disfuncional también, donde mi papá me dejaba pues esto en los 80s, La Jornada y un par de periódicos más, porque en La Jornada nunca se podía ver bien qué películas estaban en cartelera, entonces había que comprar los periódicos chafas, pero me lo dejaba ahí como si yo pudiera digerir lo que estaba leyendo, y le entré con gusto. Viví un despertar político, ¿no? Me empecé a sentir ciudadano ahí entre el 88 y el 94, 95, que este país parecía un zoológico y donde pasaban cosas rarísimas, donde había la violencia crecía, donde al peso le quitaban ceros, donde mi papá de repente abría su cuenta de banco y parecía que alguien se había muerto. Y me tocó despertar y me tocó querer ser parte de. En mi escuela había fotos del Che en los salones y nos trataban de enseñar marxismo cuando íbamos en primero de secundaria. No entendíamos nada, pero salíamos a botear por el ZLN y nos sentíamos parte de algo más grande. Hoy podemos en realidad ser parte de algo más grande. En aquella época la información no llegaba. En mi escuela me acuerdo que el director nos decía que si una vez cada 15 días queríamos usar el tiempo de recreo para sentarnos a ver los Betamax que mandaban del canal 6 de julio, para ver en realidad qué estaba pasando. Y éramos pocos los que escogíamos sacrificar el recreo y nos sentábamos a verlo y no podíamos creer que después de todo lo que habíamos oído, en realidad lo que estaba pasando era otra cosa. Hoy la información, gracias a estos esfuerzos que estamos celebrando hoy aquí, se ha democratizado un poco más, ¿no? En aquella época daba la sensación que en una mesa, en una televisora, se decidía de qué se podía enterar la gente y de qué no. Hoy no es así. Hoy depende también de nuestra curiosidad de encontrar esa información. Y una vez más digo que si hay héroes en esta realidad que estamos viviendo, pues son ellos, son los periodistas, los investigadores. Yo no sé si yo me pudiera despertar en la mañana, abrir el periódico, ver que un colega mío fue amedrentado, asesinado, espiado, y yo no sé si me atrevería a ir al teatro en la noche y hacer privacidad. Probablemente cerraría mi temporada. Quiero pensar que algo en mí me haría ir a dar función, pero no estoy seguro. Tengo hijos y no sé si arriesgaría el poder despertar ahí al otro día. Ellos lo están haciendo todos los días, ¿no? Es un país donde ejercer el periodismo es más difícil que en la mayoría de los países de este planeta y yo festejo eso. Yo creo que eso, pues son los verdaderos héroes. Si hay que pedir autógrafos o fotos, son a ellos, y eso, responderles leyéndolos y teniendo curiosidad por lo que nos tienen que decir. Cuando me invitó, pues no entendí por qué estoy aquí, la verdad. O sea, dije que sí por güey, porque me cuesta trabajo decir que no. Pero después vi que María Amparo iba a estar, que Daniel iba a hablar y luego los autores y dije, ¿yo qué voy a decir? Entonces diré lo que un primer lector diría, ojalá para contagiar a otros lectores y para que este libro se venda, se mueva, se comparta. Perdonen, pero se fotocopie y así se comparta, porque en un país donde la gente lee tan poco, si lo leen fotocopias hay que celebrarlo. Les diría que no lo disfruté, es imposible. Si alguien puede decir que disfruta este libro, por favor vaya al psicólogo urgentemente. Es imposible verse reflejado en este espejo y enorgullecerse, ¿no? Es una realidad que apena, que indigna. Yo más bien agradezco el trabajo, agradezco la confrontación y le entro como ciudadano a que me transforme, ¿no? Funciona como creo que el cine funciona o ha funcionado para mí, ¿no? Yo estaba ahí cuando salió todo esto, yo escuché a Daniel, además que parecías Luis Miguel sacando su nuevo disco, porque todas las radiodifusoras te tenían hablando al mismo tiempo, yo no entendía cómo podías estar en todos lados al mismo tiempo. Y escuché todas las cifras, escuché un poco el andamiaje que había detrás de esta gran estafa, pero no me
no me llegó como me llegó el libro, ¿no? Y el libro hace lo que hace el cine, le pone nombre y apellido, te narra cuando llegas a esos lugares donde en teoría están estas empresas que han recibido millones y millones de pesos y te enteras de una realidad, de un velador, de alguien que está en una estética y que tiene que responder por una estafa de la cual no se ha beneficiado, y empiezas a entender todo ese México que hemos olvidado y que ellos, los que están arriba, los que están organizando estas estafas, los que se están beneficiando de ese dinero que es nuestro, ellos sí se están aprovechando de ese México que nosotros hoy ignoramos, ¿no? A ver, perdón, pero ahí voy. Básicamente lo que entendí y que me horrorizó es cómo los de arriba mandan y disponen, ¿no? Es una estructura perfecta, donde los que se arriesgan son los subalternos, los de abajo, los que aspiran un día a llegar a esa posición de poder. Si un día agarran a uno de esos, pues será sacrificado, porque sí, él tuvo que firmar. Y los que no son sacrificados, los que sí sobreviven, ¿qué van a hacer cuando lleguen allá arriba? Pues perpetuar el sistema, ser ahora ellos los que expongan a otros para beneficiarse. Es brutal, porque si lo piensas, vivimos en un país gobernado por cobardes, ¿no? Yo preferiría gente que asume que es un déspota, un hijo de puta, y va y dice, yo sí soy un cabrón y voy a ejercer como tal y te lo voy a decir en tu cara. Pero no, aquí vivimos rodeados de cobardes que se están llevando nuestro dinero y que están exponiendo a los de abajo que algún día, no sé si al principio, pero definitivamente al final desearán ser ese hijo de puta. Además, usando a los que menos tienen, ¿no? O sea, cuando ves quiénes son todos los prestanombres de estas empresas fantasmas, son los que nunca van a llegar a esa posición del subalterno, ni siquiera, ¿no? Y eso es lo que pues indigna, encabrona profundamente, ¿no? Y nos recuerda eso, ese México que hemos desatendido. Yo me acuerdo cuando la elección de Trump, todos los liberales en Estados Unidos decían, es que ¿qué pasó? Es que ¿qué onda? Y yo decía, pues esa es la arrogancia de los liberales, que dejaron de ver a los otros. Y un día los otros actuaron sin información y desde la ignorancia pura, y eso los tiene ahí. Ojalá eso no nos pase a nosotros, ojalá desatender ese México que hoy ignoramos, y lo digo porque yo también vivo en esta ciudad donde se vive una realidad muy distinta que en el resto del país. Ojalá ese desinterés que hemos tenido por esos otros mexicanos, esos que son la mayoría, no nos haga un día reconocernos ya fuera del juego, ¿no? Salgamos al encuentro con ellos, y este libro nos recuerda la importancia de ese encuentro. Hoy tenemos responsabilidades, vienen las elecciones, ¿no? Esta, creo que como dijo muy bonito Daniel, esta también es una herramienta para ejercer nuestra ciudadanía. Urge leer esto antes de ir a votar, porque van a haber nombres que no van a significar lo mismo, porque nunca más vamos a ver en un debate a Pepe Mido o Pepe Meade, como habría que decirle, porque estamos en México, decir nunca más una estafa maestra, y después leer esto y ver qué tanto pudo haber él hecho porque esto no pasara y no lo hizo. En fin, esta es una herramienta vital y tenemos tiempo, porque yo me la leí en 2 días, o sea que tenemos tiempo para leerla antes del 2 de julio o el 1 de julio, no sé cuándo son las elecciones, pero invito a todos los ciudadanos a que la lean, ¿no? Es el primero. No vayan a llegar el 2, porque ya valió madre, exacto. ¿Y saben por qué? Porque como ciudadanía nos tenemos que sofisticar. Ellos han sofisticado sus estrategias de una forma increíble, y eso se lee aquí, ¿no? Y las han sofisticado porque saben que nosotros tenemos un poder que no hemos ejercido. Si no, seguirían robando sin tantos sin tantos pasos, nada más irían a la caja, sacarían la lana y a la chingada. Pero no, ahora han hecho todo un andamiaje complicadísimo porque saben que un día podríamos perseguirlos.
nada más que no lo hemos hecho. Como ciudadanía no hemos estado ahí para pedir explicaciones, para presionar. Lo más fácil es siempre apuntar y decir, ay, nos traen jodidos, pero no es cierto. Hoy estamos aquí porque queremos nosotros, fue una decisión. Vivimos en un país mucho más libre donde podríamos estar haciendo cosas tan loables como la que hicieron estos autores o la que hacen todos estos grupos que hemos mencionado hasta ahora. Entonces eso, sofistiquémonos como ciudadanía. Ya voy a acabar, Daniel, me faltan 2 paginitas. También protejamos esas voces que nos dan libertad, ¿no? Yo quiero decir que me deprimí muchísimo, me entristeció muchísimo el asesinato, no voy a mencionar uno, pero todas las agresiones que han habido contra periodistas en este país, ¿no? Y bueno, sí lo voy a decir. Cuando fui afuera de Gobernación, ahí, porque se estaba haciendo una protesta después de lo de Javier, me entristeció mucho ver que había muchas menos personas que en uno de los previews de mi obra de teatro, ¿no? Me parecía absurdo. Decía, ¿cómo puede ser? Una voz tan importante que le da voz a tantos que este gobierno ha decidido silenciar. ¿Cómo no estamos ahí diciendo, esta voz era indispensable, no nos quiten otra? Nos hace falta salir y proteger esas voces que nos dan libertad. Defendamos nuestro derecho a la información, no permitamos que Twitter se vuelva ese patíbulo que es hoy, porque yo sí a través de Twitter escucho las voces de gente que me enriquece muchísimo y no le entremos a esas discusiones que están ahí nada más para descalificar. Usemos los medios y las herramientas que tenemos para salir de donde estamos, no para hundirnos, ¿no? Hay grandes ejemplos en el mundo y sin embargo en este país no los hemos utilizado. En este país tenemos instituciones que no funcionan, no hay voluntad para investigar, pero quizá es porque tampoco ha sido importante para nosotros que esas instituciones funcionen, ¿no? Salgamos una vez más a quejarnos. Yo no quiero vivir en un país donde se use una cruzada nacional contra el hambre para perpetuar el hambre, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos enteremos de eso y la indignación no nos lleve a romper con todo? Es brutal porque, ¿saben por qué? Porque pues yo creo que aquí nadie de nosotros se despierta con hambre, ¿no? Si no, estaríamos haciendo algo. Una vez me acuerdo hace mucho cuando en una junta con Javier Sicilia salimos y me dijo, oye Diego, haz algo, pero haz algo en serio, no te esperes a que te pase lo que me pasó a mí. Y cuando dijo eso no me cayó el 20, pero cuando leí esto sí me cayó el 20. Yo no quiero llegar a ser ese, que de repente cuando se anuncia la cruzada contra el hambre aspira a una mejor realidad y se da cuenta que no, que él es el único que no es parte de todo este andamiaje. Una vez más, que no le llamen la gallina de los huevos de oro y no nos digan que ya se acabó. Nos la acabamos, además dijo, ¿no?, nuestro presidente, como si yo hubiera ido, como si yo fuera guachicolero, ¿no? Y dije, bueno, sí, yo sí me llevé varios galones, tiene razón, señor presidente, ya la cagué. No es cierto, nosotros no nos acabamos a la gallina de oro, de los huevos de oro, ¿no? Y no nos lo pueden poner así. No puede ser que las universidades, que se aprovechen del prestigio y de la importancia de las universidades para robarnos, ¿no? En un país donde tan pocos leen y tan pocos están preparados. ¿De qué nos sirven tantas leyes que no se aplican, ¿no? Empecemos a cuestionarnos qué tanto somos parte de eso y hagamos cosas que nos ayuden a construir un país que pues no sé cuántos aquí tengan hijos, pero a mí sí me daría una pena terrible morirme mañana o pasado y dejar a mi hijo en este país o a mi hija. Yo espero poder hacer algo para que el día que yo ya no esté, ellos no tengan que vivir esto y no tengan que verse en este espejo que la estafa maestra nos pone enfrente. No hay responsables en la cárcel, no hay juicios abiertos, no hay certeza siquiera de que esto no vuelva a pasar. Ellos ya hicieron su trabajo, ¿no? Nuestra tarea ahora es hacer que esto se magnifique, que se vuelva una sombra imposible de vivir con ella, que cada vez que oigamos un nombre como Rosario Robles, Lozoya, Del Mazo, en fin, léanselo, no pensemos en lo mismo, sepamos que estamos hablando de criminales y criminales que viven de lo que nosotros pagamos.
Hagamos algo porque el trabajo de estos autores no se quede en un libro que les llegó a unos cuantos. Y sí podemos hacer mucho por eso, una vez más, porque vienen elecciones. Ejerzamos nuestra ciudadanía y seamos responsables y festejemos estas voces y asegurémonos que puedan seguir haciendo su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo sin duda que en efecto el futuro está en manos de cada uno de nosotros, que salvo que importemos a la clase política finlandesa, ¿no? Pues nosotros somos responsables, que hay una fecha específica que es 1 de julio, pero que evidentemente esto no es la solución, sino el trabajo cotidiano, ¿no? El trabajo cotidiano y créeme que valoro pues ese llamado. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a los autores y empezamos de allá para acá, ¿les parece? Empezamos con Nayeli Roldán, periodista. Yo tuve la fortuna de conocerla cuando era auxiliar y pues aquí entre nos, le queremos agradecer mucho a la persona que hizo posible que Nayeli esté aquí, que es su mamá. Muchas gracias, señora. Gracias. Voy a llorar. No, después de que te toque hablar. Si no, ¿cómo? No, es que lo hiciste primero, voy a llorar primero. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Nosotros tenemos menos tiempo, no los vamos a aburrir después de tan excelentes participaciones, pero sí quisiera aprovechar mi tiempo para agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, en esta investigación, y créanme que sin el trabajo de cada uno de ellos, nosotros no podríamos estar aquí. Primero, por supuesto que Daniel, o sea, sin tu guía, sin tu paciencia, sin tu visión, sin cada una de esas palabras reconfortantes durante toda la investigación, no hubiéramos podido hacer este trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por hacer de Animal Político un espacio de privilegio para hacer periodismo, pero no solamente para hacer periodismo, sino también para hacer amistades. En Animal Político, además de la fortuna de trabajar con gente muy talentosa y con gente profesional, hay gente buena, créanme, y si cuando nos preguntan cuál es la clave de por qué Animal Político funciona como funciona, créanme que la clave es que hay buenas personas. Y esas buenas personas, digo, perdón si no los menciono a todos porque estoy muy nerviosa, pero una de ellas es Yosune Chamizo, que es la diseñadora de información. Sin ella, ¿dónde está Yos? Por favor, levántate. Sé que no te gusta, pero levántate. Yosune Chamizo hizo nada más y nada menos que el diseño de una base de datos que terminó siendo de 16,000 celdas, que nosotros llenamos a mano, pero que sin ella no hubiéramos podido llegar a las conclusiones que llegamos en esta investigación, y que su apoyo, su generosidad, su talento fue indispensable para esto. También a Tania Montalvo, Francisco Sandoval, que nos ayudaron en la edición de los textos, a Bobadilla, Ramis, toda la gente que hizo este título, La Estafa Maestra, es el equipo millennial de Animal Político, que me parece que es brutal, es genial ese título, y se los agradecemos muchísimo, y por supuesto a la gente de redacción, que en el caso de Animal Político, Manu y yo estuvimos pues 6 meses fuera de combate, fuera de la talacha diaria del periodismo, pero se tenía que sacar un portal todos los días, tenemos que publicar notas todos los días, y todo lo que ustedes ven en Twitter y en redes sociales es gracias a la gente de redacción que está trabajando todo el tiempo, y que mientras nosotros estuvimos clavados en una base de datos, ellos estuvieron sacando adelante Animal Político, y jamás perdió ni rigor, ni todo esto que pueden leer a diario en Animal Político. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiéramos podido hacer esto. Y luego, obviamente, cada uno, por supuesto, agradecerá a sus familias, pero es muy importante también que nuestras familias comprenden nuestra labor, que entienden cuando no podemos ir a las fiestas, cuando no podemos visitarlos los fines de semana, cuando estamos trabajando hasta las madrugadas, y también les agradecemos mucho por esa comprensión.
Cuando estuvimos haciendo esta investigación, que todo comenzó en una junta editorial con Daniel y que dijo, si la Auditoría Superior de la Federación ha recalcado en 2 años consecutivos que hay desvíos por parte de universidades, tal vez haya más, ¿no? Tal vez se haya presentado en otros años con otras universidades y nosotros no lo sepamos. ¿Por qué no investigamos? A partir de ese momento que empezamos a investigar, jamás imaginamos que íbamos a llegar a las conclusiones que llegamos. Espero que ya hayan leído el reportaje y que, por supuesto, hayan leído el libro o que les interese leer el libro, pero se trata de un mega desvío por parte del gobierno federal, por parte del gabinete del presidente que está en funciones. Y son 11 dependencias del gobierno federal que utilizó a 8 universidades públicas, sí, a esas universidades a las que vamos, ¿no? Todos, a las que aspiramos a ir en algún momento y que este sistema corrompió, llegó hasta ese punto para entregarles recursos, para desviarlos en 186 empresas, de las cuales 150 nosotros comprobamos que son ilegales. Nuestro dinero, eso que pagamos en cada uno de los productos que compramos en este país, lo que nos descuentan en la nómina, ese dinero público terminó en 150 empresas irregulares. ¿Con qué intención? Para que se perdiera el dinero, solamente para que se perdiera. Solamente nos estafaron. Estos gobernantes nos han estado estafando todo este tiempo. Nuestra investigación solamente abarcó 2013-2014, pero este modus operandi, porque eso es, se ha repetido desde 2012 y es muy probable que se haya repetido hasta el año pasado o incluso lo estén haciendo en este momento. Esto, lo que nosotros pudimos documentar y lo que encontrarán en el libro, es que se trata efectivamente de un sistema de corrupción. Está tan bien engranado que por eso cuando nos preguntan, es que no pasa nada. No pasa nada porque así lo tienen pensado, porque así está maquinado, porque así están cada uno de los funcionarios pensados en qué posiciones van a estar para que efectivamente no pase nada. ¿Por qué los corruptos siguen tan campantes? Porque saben que no les va a pasar nada. No solamente, la estafa maestra no solamente se trata de un caso más de corrupción. Es un sistema de corrupción en el que, como primera pieza, están los funcionarios públicos, primero de medio pelo, digamos, aquellos que firman directamente los convenios, pero también están las cabezas de cada una de las dependencias, porque sin ellos esto no podría ocurrir. Pero luego también están los funcionarios de aquellas instituciones que deberían de estar investigando y no investigan. Estamos hablando del SAT, de la Secretaría de Hacienda, donde estuvo el candidato priista, por supuesto, también la PGR. Hay 20 denuncias puestas en la PGR y que no han sido investigadas. ¿Por qué? Porque no quieren que se investigue. El sistema de corrupción está tan bien engranado que si leen el capítulo 2 de este libro, se darán cuenta que las historias políticas de cada uno de los personajes involucrados se entrelazan en algún momento. Y entonces uno se da cuenta, claro, entre los amigos no se investigan y por eso es que no pasa nada, al menos en una cuestión o en una responsabilidad legal, ¿no? Por eso es que no vemos, a diferencia de otros países, que aquí algún funcionario haya denunciado, todo lo contrario, se escudan en que ellos no firmaron un documento, pero la responsabilidad les alcanza. Por otra parte, cuando nos dicen si nos sentimos decepcionados porque no ha pasado nada, yo creo, y apelo justo a lo que decía Diego, que sí pasa, que el trabajo que hicimos, ustedes lo tienen ya en sus manos y que muchos más se pueden enterar y que eso, por supuesto, que les va a dar el poder de tomar decisiones y eso es a lo que aspiramos como periodistas. De verdad, creo que nadie de nosotros hacemos periodismo para ser mártires ni para ser famosos, sino porque es una labor que nosotros escogimos, en la que creemos, en lo que le apostamos, en lo que le aportamos a este país. Y una vez que la información llegue a sus manos, creo que algo está pasando. El primer cometido está hecho. Lo que ocurra después ya no es nuestra responsabilidad, no está en nuestras manos, está en las manos de todos. Pero a partir de eso creemos, o creo, no quisiera hablar por todos, pero creo que se puede fortalecer la democracia de este país y en algún momento lograremos un cambio.
Muchas gracias, Nayeli. Pues seguimos con Miriam Castillo. Ella está, como decíamos, en Mexicanos contra la Corrupción. No tiene la fortuna de estar en Animal Político, pero bueno, ni modo. No todos tienen esa suerte. Afortunadamente. Adelante, Miriam. Yo sí traje acordeón, porque me pierdo. Lo malo de este trabajo es que los días que son buenos para nosotros no necesariamente es un día bueno para nuestro contexto. Por eso una se puede cachar bailando en calcetines en la madrugada porque encontró un contrato que comprueba un desvío o un desvío de millones de contratos en una dependencia o en 2 o en 11. Quizá esa es la virtud que quiero encontrarle a la estafa, que este puede ser el comienzo de un buen día para todos. La estafa es un trabajo inacabado, la estafa maestra, no la otra estafa, la otra sí, ahí van. Prácticamente encontramos una fotografía de un todo, encontramos un pedazo casi minúsculo de algo que todavía no está acabado. En las auditorías de las cuentas públicas de 2015 y 2016, que son 2 años después de lo que nosotros estamos reportando, se documentaron todavía más desvíos. Solo en esos 2 años se hicieron públicas 98 auditorías a más de 40 universidades. De todas esas auditorías, 11 son forenses. Eso significa que se tiene sospecha de movimientos ilícitos o irregulares de un dinero en al menos 11 universidades y hasta ahorita hay 55 acciones pendientes de aclarar, es decir, que todavía no sabemos dónde está el dinero que ya se gastó y que no llegó a donde tenía que llegar. La estafa maestra nos enseñó, al menos a mí, que los recursos públicos sí se mueven con orden y una eficacia que raya casi en lo perfecto. Desafortunadamente no llegan a donde queremos que lleguen, no por ahora. Varias veces nos han preguntado cuál fue la intención de hacer un libro. Sinceramente nosotros nos lo preguntamos también, y todavía parte de lo que encontramos, o después de pensarlo mucho, creo que la intención fue darle un contexto. La intención era detallar los cables y las tuercas, lo que nosotros pudimos ver y en su momento no pudimos contar. Buscamos explicar dónde y cómo se aceita el sistema, un sistema que pareciera que no se detiene fácilmente. A veces hay caminos. Busqué hace no mucho la definición de sabotaje y algunas definiciones más o menos dicen que es un daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, en una instalación o en un proceso. Me gustaron los antecedentes que se refieren a los obreros franceses que utilizaban sus zapatos, sus sabots, zapatos de madera, para parar una maquinaria. Cuando estaban en las fábricas y querían protestar por la revolución industrial, así frenaban algunos engranes. Me gustó la analogía porque nosotros intentamos meter nuestros zapatos. Probablemente no pudimos lograr casi nada más que se hiciera mucho ruido, pero no hemos terminado. Los zapatos vienen en par. Cuando quiero pensar que podemos sabotear estos sistemas poco a poco y fomentar desde nuevas trincheras algunos más sanos. La nuestra era solamente dar a conocer, el resto les toca a ustedes. No podría agregar mucho más de lo que ya dijeron Daniel, Diego y María Amparo a la visión de corrupción y seguramente el panorama de Diego es mucho más atractivo de lo que yo tenía escrito. Ya lo había escrito antes y sí, resultó. El debate sobre el buen periodismo lo vamos a dejar para otra mesa. Yo solo quiero resaltar que esto es un pedazo muy pequeñito y que no hubiésemos podido solos. Es un trabajo donde necesitamos todas las manos y todos los ojos posibles. Daniel Moreno nos advirtió, y ya sé por qué, que no agradeciéramos a todo nuestro árbol genealógico. Y como siempre, le voy a hacer caso, pero nada más a la mitad. No hubo palabras pacientes de Daniel Moreno, eso es una mentira grande, pero sin ellas no hubiéramos podido llegar aquí. También quiero darle las gracias a Salvador, que aunque no pudo llegar, él confió mucho en mi trabajo, quizá mucho antes de que yo confiara en él. Estamos frente aquí a ustedes porque hubo mucho trabajo detrás, trabajo hecho por nuestros equipos en nuestras casas como Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Gracias a todos los del equipo de Mexicanos, en especial a Claudio y a María Amparo. Gracias por el oasis. Muchas gracias a los míos. Estela, Gerardo, Ingrid, Omar, Emilio y Omar, por entender y por esperar. Gracias en especial a Chiquis.
Gracias a las amigas de antes, Gina, y las amigas de ahora, Telma, muchas gracias. Gracias a todos, sobre todo por leer. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme tomar, bueno, o sea, para que podamos recuperarnos y Manu no chille en su parte, déjenme tomarme un minuto solo porque primero de veras agradeciéndote mucho, Miriam, y por supuesto Nayeli, pero quería tomarme un minuto para contarles algo de Manu. Hace 6 años llegó un gachupín a mi oficina a pedir trabajo. Yo nunca lo había visto y por supuesto llamé a seguridad. Llévense a este muchacho, además que trae un peinado muy exótico para mis estándares. Dijo que quería trabajo y yo le dije, y sí, ¿y a mí qué me importa o qué, no? Y cuando le dije que no había empleo, lo que hizo Manu fue regresar una segunda vez y una tercera vez. Lo cuento porque quizá aquí hay estudiantes de periodismo o periodistas principiantes. Cuando llegó Manu la tercera vez, confluyeron 2 cosas. Primero, me había dejado un trabajo suyo y dijo, esta es mi carta de presentación. La segunda vez tuvo suerte, porque un día antes o 2 días antes había renunciado a alguien animal y se había abierto una plaza. No era la plaza que él buscaba, pero era una plaza. Y Manu lo que me dijo es mía. ¿Sí? Yo no sabía de dónde venía. Yo no había hablado más que en esas conversaciones muy rápidas en donde, insisto, lo que había dicho era, joven, no tiene usted cita, sáquese de aquí. Pero la carta de presentación de Manu fue su trabajo. Y yo solo le paso la palabra para que intervenga él, pero sobre todo quiero celebrar mi fortuna de haber tenido el buen ojo, de haber dicho este gachupín que tanto enchincha y que me enseña su trabajo y que es un buen trabajo, es la persona indicada. Y hoy, de veras, me agradezco a mí mismo el no haberte mandado a los judiciales que debía haber mandado. A migración. A migración, por favor, migración, vengan por él. Pero de veras, qué suerte la mía. No, Te hombre. toca, mano. No, hombre. Híjole. Pues que... Ya. Ahora, ¿qué digo yo? Después de todo lo que ya han platicado y han dicho, se me ocurren tantas cosas. Sí me gustaría tener un recuerdo especial para todos los periodistas asesinados en México. Por desgracia, en Animal Político, a mí en lo personal, nos ha tocado escribir muchos perfiles de compañeros periodistas que perdieron la vida informando lo que hacemos nosotros todos los días, y compañeros además con los que tuve la oportunidad de trabajar también cuando estábamos allá por Córdoba, en Veracruz. Y solamente decir que estamos hartos de escribir perfiles de compañeros asesinados en México. Exigimos un alto a la violencia contra los medios de comunicación, contra los periodistas y en el país también, porque estamos viviendo una oleada de violencia que no parece tener fin. Bueno, una vez dicho esto, pues mis compañeras ya han presentado un poco lo que es a nivel, digamos, global el libro, ¿no?, de la estafa maestra, que es efectivamente este cuadro. El libro presenta el cuadro completo, ¿no?, del esquema de corrupción, a partir del cual pues más de 7.000 millones de pesos, que se dicen pronto, y parece que decimos 7.000 millones de pesos del gobierno. No, es que son nuestros, son de nuestros impuestos. Por eso no podemos estar anestesiados ante un mega desvío tan descarado como este, ¿no? Yo me gustaría hablar un poco más en lo particular. Y, por ejemplo, en el capítulo de Pemex, como mencionaba Diego, ¿no?, decía el presidente, es que nos acabamos la gallina de los huevos de oro. Así como si fuera solamente algo de la naturaleza, ¿no? Así, bueno, es que ya se acabó, pues ni modo, ¿no? O sea, no. Sí, también esa parte, pero también está la otra parte del saqueo
que ha habido a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y se produjo ese saqueo, además utilizando a los más pobres del país, ¿no? Entonces también antes mi compañera Nayeli decía que bueno, estuvimos muchos meses llenando una mega base de datos cortesía de nuestra amiga Yosune y cuando después de meses de hacer eso ya te saben nombres de memoria, cuando vas al terreno, ¿no? Ya a reportear sobre terreno y empiezas a ver, oye, este señor que tanto me suena está en una ranchería remota de Villahermosa y se supone que en el contrato que yo tengo aquí en la mano ganó 500 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Cuando fuimos a buscarlo en esta ranchería de Villahermosa se produjo esto que también hemos vivido a lo largo de toda esta investigación, que es este contraste de sentimientos, ¿no? Por un lado, como reportero, esa emoción, ¿no? Esa adrenalina de encontrar una tranza evidente, y por otro lado también la tristeza de decir cómo está el país que están usando a los más pobres para hacer este desvío, ¿no? Cuando encontramos a esta persona, nunca lo olvidaré, ¿no? Era primero el vecino de este señor. Cuando le dijimos, oiga, ¿usted conoce al señor Francisco? Sí, no, pues es mi vecino, tal. Es que tiene una empresa. ¿Una empresa? No, que yo sepa, no. ¿Seguro? No, sí, mira, aquí están los documentos. Y le digo, no, y esa empresa ganó 500 millones. Bueno, el tipo se botó una carcajada. Me dijo, si mi vecino trabaja en la escuela. Y yo todavía bien inocente, ¿no? Con todavía un poco esa inocencia gachupinesca. Le digo, él es el maestro, el director de la escuela. Y dice, no, hombre, ¿cómo va a ser el maestro? Si es el que hace las chambitas, hombre, el de la plomería. Y efectivamente, cuando llegamos y encontramos al señor trapeando literalmente el suelo, pues el señor nos dijo, oiga, ¿ustedes creen que si yo hubiera ganado un peso de ese dineral, de esos 500 millones de pesos, estaría aquí trabajando en una escuela? Y bueno, pues es un poco me parece que es un caso muy paradigmático de lo que es la estafa maestra, ¿no? Como el caso de este conserje que le pusimos Francisco, hubo muchos otros casos, ¿no? Que llegábamos a colonias súper pobres donde esperábamos que nos iban a decir un poco lo que nuestro compañero Arturo Ángel encontró en su investigación de las empresas fantasma y en su libro, que eran personas pobres que no sabían que tenían una empresa, que fueron utilizados de manera en la que ellos ni sabían. Y cuando llegamos ahí le preguntábamos a una señora que estaba ahí, pues eso, haciendo sus tamales, con su trabajo humilde, pero bien, ¿no? Y le preguntábamos, oiga, ¿usted conoce la empresa E&P Solutions? Que ni sabía casi ni pronunciarla. Y la señora, para nuestra sorpresa, nos decía, sí. ¿Y cómo? Entonces usted es la dueña de la empresa. No, es mi marido, pero ahora mismo no está. Vuelvan mañana. Y vuelvan mañana, y vuelvan mañana. Obviamente nunca encontramos al marido que era dueño de esa empresa millonaria, ¿no? Entonces, bueno, les cuento esto porque también el libro de estafa maestra no solamente es cifras, datos, que sí, que son muy importantes. Por cierto, tiene unas grafiquitas muy bonitas aquí que nos hizo Yosune y unas ilustraciones muy padres también, viene muy completo. Además de estas cifras, de estos esquemas de corrupción que pueden parecer a lo mejor técnicos, creo que lo escribimos de una manera, o ese es el objetivo que teníamos Nayeli y Miriam, en el que nos pudiéramos ver nosotros también reflejados, ¿no? O sea, que pudiéramos entender a nivel de suelo, ¿no? Cómo se está utilizando a la gente para desviar miles de millones de pesos que deberían ir al combate a la pobreza, que deberían ir a mejorar la producción petrolera del país, que al fin de cuentas es parte de la riqueza, y para muchas otras cosas, ¿no? Y que se está yendo pues a empresas fantasma. Y ya termino con una breve reflexión. Veía ayer también una nota, y lo comentaba esta mañana con Nayeli, y me daba un poco de envidia. No voy a decir el país para que no me digan malinchista y todo esto. Pero hay en un país, una presidenta de una comunidad autónoma dimitió porque le sacaron un video en el que se robó 2 cremas de antiedad de 40 euros. Que está muy mal, obviamente, no hay que robar. Pero tú dices, o sea, una presidenta de una comunidad autónoma dimite por eso, y aquí tenemos más de 7.000 millones y no solamente no dimiten, sino que siguen en sus puestos, ningún funcionario está en la cárcel, ni siquiera ha tenido que dar respuestas, ¿no? Y también una paradoja es que un día después de que nos dieran el Ortega y Gasset, un día antes, perdón, de que nos dieran el Ortega y Gasset, sacan una nota de Reforma diciendo
que la Secretaría de la Función Pública ya dio carpetazo a todos los convenios de Sedesol, ¿no? Que ya está todo bien y que, bueno, pues que pasemos página, ¿no? Y ese es, por desgracia, un poco el panorama en el que estamos ahora mismo de impunidad en México. Pero bueno, yo creo que nos decían también, bueno, ¿y qué va a cambiar? Pues creo que por eso precisamente es más necesario el trabajo que hacemos, ¿no? En Animal Político y los compañeros de Mexicanos y de otros medios de comunicación que sí le apuestan al periodismo de investigación. Así que seguiremos trabajando. Muchas gracias, Daniel, por toda la apuesta de verdad de Animal Político. Muchas gracias, Mexicanos, y muchas gracias a mi esposa, que la tengo aquí, a mi familia, por entender y apoyar esta vocación que no es fácil de entender. Muchas gracias. Vamos a cerrar ya la presentación de este libro. No quisimos hacerla larguísima, a pesar de que somos muchos en la mesa. Solo, si les parece, quisiera cerrar diciendo, retomando algo de lo que planteaban María Amparo y Diego, esta presentación es también un homenaje al periodismo, un homenaje a nuestra profesión, representada aquí por tres jóvenes y grandes periodistas que son Miriam, Nayeli y Manu, que son gran ejemplo. Son un gran ejemplo, pues, de lo que, espérenme que me está poniendo una. Déjame ver. Qué indiscreto eres. Pero es que no sé si es una foto de tu nieto o Ya me una. espantaste los novios con eso de la abuela. Déjame ver, es que me tengo que poner lentes para leer eso. O sea, sí, claro, gracias a la universidad. Y eso también lo iba a decir. Por si se te olvidara. No me presiones, María Amparo, por favor. Entonces, decía yo, es un homenaje al periodismo representado en estos tres periodistas, pero créanme que hay decenas, cientos de periodistas chambeando en cada uno de los estados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a estados a trabajar con periodistas y, hijo, cuando uno ve lo que se hace en Puebla con medios como Lado B o El Popular, en Sinaloa con El Noroeste o con Río 12, aprovecho pues en efecto un año del asesinato de Javier Valdés. Cuando ves lo que hace, por supuesto, Reforma, que es un medio fundamental, cuando veo lo que se hace en las noches, particularmente en el noticiero de Denise Merker, o sea, somos muchos. Mencioné lo de Denise Merker porque hay un conflicto de interés aquí. No. El esposo de Miriam, que es uno de los grandes periodistas de este país, que se llama Omar Sánchez de Tagle, trabaja ahí. Por eso la flor. Es que yo no tengo Por eso conflicto, yo lo tengo muy marcado, entonces a mí no me conflictúa. De veras es un gran periodista y un querido amigo. Pero bueno, decía yo, hay, créanme, cientos de periodistas. Ahí atrás están sentados los jóvenes que están haciendo verificado, que cuando los ve uno dice, híjole, qué jóvenes son. De veras, un trabajo notable el que hacen coordinados por Tania Montalvo, por Diego de la Mora, por Gabriela Gutiérrez, que también están por acá, Diego y Gabriela. Imaginen ustedes que alguna vez pidiéndoles datos para temas burocráticos, una de las periodistas que trabaja en Verificado me dijo que su registro federal de causantes era 95, no sé qué, y dije, ¿95? O sea, ¿cómo 95? En 95 ya me habían corrido de 8 medios, ¿no? Así de jóvenes son, pero créanme que son gente que juega limpio y que hace su trabajo de una manera profesional. Y por supuesto celebrar a los periodistas que están en Mexicanos contra la corrupción y en Animal Político. Mencionarlos a todos lo que va a provocar es que olvide alguno, pero por acá están los de Mexicanos, ¿no? ¡La banda! Y repartidos de este lado están los de Animal Político. Muchas gracias. Yo siempre diré que la única virtud que tengo es mi talento para seleccionar al personal.
En el caso específico de Animal Político, lo decía Nayeli y yo siempre lo presumo. No solo son buenos periodistas, sino sobre todo son buenas personas. Y no es fácil juntar las dos cosas. De veras, mi cariño y mi reconocimiento a todos. Veo que Arturo Ángel no trajo libros sobre las empresas fantasma. Lo correcto es que hubieras traído una bolsita con libros. Pero les recuerdo que la investigación de Arturo es fundamental. Metodológicamente es la base con la que se pudo hacer la estafa maestra. Y por eso un reconocimiento en lo particular. Arturo, muchas gracias. Bravo. Párate, ándale, te mueres de ganas de pararte, ándale. Levántate. Eso. Bravo. Pero bueno, de veras es un homenaje al periodismo, al juego limpio, a insistir que aun cuando nos pregunten a los periodistas una y otra vez, ¿cómo le hace uno para denunciar que algo pasa y que no pase nada? ¿Cómo le haces para denunciar que hay desvíos de 7,000 millones y puedas al día siguiente levantarte sabiendo que no hay un solo funcionario en la cárcel? Nuestra respuesta es, primero, las sanciones no solo son jurídicas, también son políticas y sociales, y cada uno de ustedes tiene en sus manos esta sanción, pero sobre todo nos levantamos porque ustedes están del otro lado. De veras, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a la Universidad de la Comunicación. No tienen ni idea lo importante que ha sido la universidad para Verificado. Nosotros trabajamos en la universidad, nos dieron alojamiento y nos han dado un apoyo muy importante, no solo a un espacio físico. Entonces, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Patricia. Y bueno, cuando quizá denunciamos 100 casos de corrupción y en uno pasa algo, ¿no? Bueno, pues ese uno debemos avisarle a los Rosario Robles, Emilios Lozoyas y demás, nos da gasolina para investigar los siguientes 100. Espero que pronto nos veamos aquí para volver a enchinchar. Muchas gracias a todos por venir. Sí, claro. Ya me hiciste el regalo, hijo, man. Sí, Pablo, ¿verdad? Era. Está perfecto. Cumple 28, ¿no crees que es un niño? Ah, no seas cabrón. Yo cumple 28. Hola, ¿cómo estás? Soy parte de los estudiantes de cine. Ya. Ay, cabrón. Una junta ya de web Ajá. con los CCC con el cine para denunciar la violencia que está ocurriendo y la desaparición de 3 de nuestros compañeros. Convocamos una marcha el 4 de mayo que nos duele. Ah, pues ahí Y está. están chambeando y los felicito por esta Qué bueno que es 4 de mayo. 4 de mayo. Sí.